Hola ¿Qué amigos, bienvenidos a pasó? esta edición. A esta edición fue un ataque al corazón en miniatura. Mira tú. Eh, Bienvenidos a esta segundo programa semanal con Nicole. Digo segundo porque no sé si sale el miércoles en la noche, el jueves. Ya no tengo idea, no controlo nada. Soy un juguete en manos del destino. Bienvenidos y ¿cómo estás, Nicole? Bien, ¿cómo te ha ido? A ver, la pregunta es cómo te ha ido con la lluvia. Ves que todo el mundo pregunta eso. Yo, yo respondo, yo sé que hay gente que me va a decir, pero hay dramas humanos. Sí, yo sé que hay dramas humanos, pero voy a dejar No, esa es eso una de frase, lado. eso es el drama. ¿Sabéis qué más? Yo no tengo ninguna simpatía con esta Eh, fraseología pseudohumanista, los dramas humanos. Y esa gente entonces, que habla tanto de los dramas humanos es la que es la más indiferente a todo lo humano, no hace se portan nada, mal no hace con nada. todo el mundo, son unos hipócritas. No le Bueno, creo a los que andan hablando de los dramas humanos. A yo nada, ni una lo que palabra. quería decir es que a mí me dicen, ¿cómo te va con la lluvia? Yo amo la lluvia, a mí me gusta la lluvia, por A lo mí menos vamos a también, tener agua. Un problema menos para este gobierno, un problema porque menos. con lo que está lloviendo, porque va a seguir lloviendo, por lo menos por 4 años tiene asegurado el suministro de agua, no van a haber decretos de racionamiento, así que creo que es Sí, pero a tus un colegas se les problema olvida esa menos. parte. A tus ¿Ah? colegas no, tienen que ir a meterse hasta la cintura, a hacer el drama. Bueno, vamos a partir con una muy buena noticia y es que la ley de reconstrucción está avanzando y yo espero que Nicole, que es mucho más acuciosa que yo para seguir las noticias, lo cual no es difícil porque yo no las sigo en absoluto casi, nos va a contar detalles de cómo va La este vara está proyecto. muy, la vara está muy baja. Bueno, Muy eh, baja. un éxito, ¿ah? Un éxito para el gobierno sacar adelante esta ley de reconstrucción, un éxito para el ministro Quirós, porque contra todos los pronósticos, la manera en que se dio, tenía una mayoría mínima, es una contradicción, pero en el Senado, si no hubiera alineado las fuerzas del oficialismo, no saca la ley, bastaba que uno se le descolgara. Con toda esta fuerza narrativa de que calza muy bien a veces. No, no creo que a la gente le haga mucho sentido, pero calza en los medios, que es una reforma para los ricos, una reforma que solo favorece a un pequeño porcentaje de la población, etcétera. Con todo eso, con lo reticente que era el propio ministro también de cambiar el proyecto para poder incorporar votos de a lo mejor el PDG en su momento, ya voy a hablar del PDG, o de otros descolgados de la oposición. Bueno, con todo eso, con amenazas de Tribunal Constitucional, con amenazas de miles de indicaciones, ¿se acuerdan? Y con la amenaza también, no sé si amenaza, pero con esa postura de parte de un sector de Chile, vamos, de si no sale por más votos, no vale. Si no sale por más votos que el Sí. oficialismo, no tiene certeza este proyecto, que es una frase equivocada, es una posición equivocada, sobre todo en estos tiempos. Con todo eso, es un éxito del gobierno, porque solamente el artículo de la compensación a los municipios por el fin de las contribuciones a los mayores de edad va a pasar a comisión mixta. Entiendo que la comisión mixta va a funcionar, Fernando, este miércoles, lo que significa que quedan pequeños, todavía pequeñas vallas, como algunos vetos que tiene que hacer el gobierno, que los va a hacer eh, sobre algunas indicaciones que salieron del Senado, como por ejemplo el pago del anotrocismo, que se llama el pago de intereses sobre intereses, una serie de otras cosas. La ley Sala Cuna Universal, que tú la comentaste, y esto es porque la incluyeron en un proyecto que no tenía que ir. Hay un proyecto aparte de la ley de Sala Cuna Universal. El punto es que es un éxito. Se aprobó la rebaja impositiva. Quiero hacer un alcance acá. ¿Ves cómo los medios de comunicación caen en el, de alguna manera u otra, en esto de que favorece a los más ricos? Al 1%, más encima al 1%. Yo nunca sabía por qué sacaron el 1. Me acuerdo que el jefe económico de Janet Jara una vez dijo, no, no es el 1, es el 5, a propósito de un proyecto. Entonces pasamos del 1 al 5, del 5 al 1. Pero el punto es que la rebaja de impuestos a las empresas de 27 a 23, los medios de comunicación recalcan a las grandes empresas. Y yo creo que se equivocan, porque es una rebaja a las empresas. Distinto es que hay ciertas condiciones impositivas a la pequeña pyme, que podremos ser tú y yo, Fernando, que no nos Así cambia es. mucho porque 12,5 igual para nosotros que O sea, somos nada, sigue siendo alto, pero en fin.
El punto es que para la pequeña y mini mediana empresa se acordó este 12,5, pero todo el resto es para las empresas de Chile. Entonces, cuando recalcan que es para las grandes empresas, que esta imagen de la papelera de los mates, los Luxit, como que están beneficiando a ellos, no. Se equivocan y Bueno, yo pero creo que tienen que decir rebaja impositiva para las empresas, en general del 27 al 23. Un éxito. Dime, porque voy a seguir con esto. nada, no, es que te iba a comentar sobre los periodistas, cómo trabajan, pues yo los conocí de cerca, poco acuciosos, van a recoger papeles que les entregan otro, lo vi, toda esa cuestión, no, no hacen ni investigación de nada, no estudian nada, están pensando simplemente en el titular que va a traer más atención, en el rating, muchos de ellos tienen posturas políticas de izquierda, la mayoría, de hecho. La mayoría. Entonces, no tiene nada de raro que caigan en esta tonterita una y otra vez, se tropiezan una y otra vez en la misma piedra, no tienen remedio. O sea, son lo que son nomás, po, perdóname. Y así que no hay que darle bola a lo que digan los periodistas. Lamentablemente la gente les da bola, porque fíjate que de todas las profesiones se da esta contradicción. Es una profesión que no hace muchas exigencias intelectuales, pero tiene un tremendo foro. Lo que no tiene un físico, un arquitecto, un ingeniero, un matemático, lo tiene un periodista. Puede llegar con cualquier tontería a millones de personas. Es bien impresionante ese hecho. Pero en fin, Bueno, es y es así. relevante, ¿ah? Y es ¿Ah? relevante, siempre lo digo, nos escapamos del tema, solo para decir, es relevante para un correcto funcionamiento de la democracia. ¿Y por qué? Porque la democracia significa movimiento y contrapesos del poder. Y se supone que el periodismo está fuera de ese engranaje institucional para poder Mira, contrarrestar y hacer un contrapeso a todos los poderes, y no lo hacen. Entonces, cuando pero se ¿cómo lo van a suman, hacer? Yo no he conocido profesión más involucrada con el poder que los periodistas, por definición. por Un definición, dentista va a su estudio y saca dientes y arregla caries. No tiene ningún contacto con las instituciones. Un arquitecto hace plano. El periodista está todos los días yendo a contactarse con autoridades, con políticos. Se hace amigo de algunos, recibe favores de otros, o se hace el simpático para que le den un golpe. O una sea, cuña. son los más involucrados con las instituciones, no tienen ninguna independencia. Bueno, Es absurdo el asunto. el punto es que se anota un éxito el gobierno. Van a seguir algunos reflejos condicionados de aquí a la primera semana de agosto cuando se promulgue la ley. Y aquí viene varios también líneas de análisis, Fernando, para que vayamos conversando. Voy a partir por Un lo que momentito. se... Ah, ok. Wait a minute, please, que ya se me está. Ya, amigo, este programa, como todos los de la semana, lo auspician tres interesantísimas empresas a su servicio. El método EVE, al servicio de que usted elimine la barriga que le cuelga ya hasta los pies y que no la ha logrado eliminar con nada. Ha luchado contra eso durante años y no pasa nada. El método EVE, traído de Corea del Sur, tiene maneras específicas, están diseñadas para eso. Y no solo para la barriga, sino que para las estrías, para la celulitis y un montón de cosas más feas que requieren métodos especiales. Método EVE los entrega en tres locales. Uno en Vitacura, Santiago, otro en Concón, Quinta Región, otro en Los Ángeles, en el sur de Chile. Métodos especialmente hechos para lograr el resultado que usted estaba buscando hace tanto tiempo. Entre al sitio de Método EVE, vea los detalles, amigo, como haga con todos los demás empresas que les voy a mencionar. Por ejemplo, Kame ERP, que es un software con un módulo de inteligencia artificial que se hace cargo de todos, absolutamente todos los aspectos de su empresa. El módulo de inteligencia artificial no descansa, no sale de colación, no cuelga la chaqueta en la silla y se va por otro lado a tomar un café. Está ahí en su celular o en su computador haciéndose cargo de todos los aspectos de la empresa. ¿Dónde lo consigue? En kame.cl. Como mínimo, yo le sugiero que entre al sitio de kame.cl y vea más detalles de esta inteligencia artificial que va a estar a su servicio. Sigo con compreoro.com. ¿Qué más les puedo decir de lo que ya les he dicho? El lugar donde usted compra lingotes de oro y plata, chiquititos, una onza, un cuarto de onza, que tienen un tremendo valor. Aquí están los certificados de que la pureza que tienen es del más del 99%. Ojo,
el oro está no solo subiendo de precio enormemente y es una gran inversión, está empezando a convertirse de nuevo en, o va a convertirse muy pronto, tal como van las cosas, por lo que he estado viendo, en nuevamente lo que fue en el pasado, la verdadera y realmente presente base del comercio internacional, del sistema financiero, el oro, que ahora está muy replegado. Se supone que es el último como el respaldo, pero la verdad es que no tanto así. Vean ustedes lo que están haciendo en China, la segunda economía mundial, están juntando oro en cantidades industriales, 10 veces más de lo que tenían. El oro es cada vez más importante, así es que compreoro.com. Usted ahí va siguiendo la lógica de la historia. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar artistas del flamenco para que le amenicen un evento familiar, ya sea en su casa o en algún local, da lo mismo, un cumpleaños, han estado muchos cumpleaños, dicho sea de paso, bautizos, matrimonios, han estado en matrimonios, montones de actividades también están disponibles para organizaciones, ya sea comerciales o no comerciales, para restaurantes, artistas de primera categoría, un espectáculo precioso, ellos ponen el equipo, usted no tiene que preocuparse más que de ponerse en contacto con ellos en flamencas.cl. Y ahora regreso con Madame Nicole. Ya, vamos con algunas líneas de análisis de lo que Vaya. implica el proyecto de ley de reconstrucción. Voy a partir por el PDG, que es lo que se ha instalado como el partido bisagra, el partido. Y yo acá voy a poner un punto suspensivo, ¿por qué? Porque el PDG efectivamente en la primera ronda en la Cámara de Diputados apareció como el gran articulador, el gran negociador de la mega reforma del gobierno, con un ministro Quirós sentado al lado de Franco Parisi negociando de igual a igual, algo que le gustó mucho a Franco Parisi y lo posicionó como alguien legítimo en el sentido político para negociar a nombre de su partido político con 14 diputados y aparecieron aprobando la reforma. Pasa al Senado y hay algo que uno lo empieza a percibir y tiene que ver con que pasa al Senado con esta misma idea de un sector de Chile Vamos, de que era necesario contar con más votos porque si no la reforma no tenía certeza, no tenía legitimidad y todo eso que hemos analizado. Pero producto del contexto político que estamos viviendo, la realidad política que estamos viviendo, la distancia política que existe entre la derecha y la izquierda, es que aquello no fue posible y del Senado salió con 26 votos. Entonces, ¿qué pasó con el regreso de la ley de reconstrucción a la Cámara de Diputados? El partido de la gente intentó volver a sacar provecho, ¿Mm? intentó nuevamente muñequear, intentó nuevamente decir, nuestros votos no están asegurados, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. ¿Y qué pasa con el IVA de los pañales? ¿Y qué pasa con el IVA de los medicamentos? Pero se empezó a diluir esa muñeca política. ¿Por qué? Porque el ministro Quirós y algunos en el gobierno ya tantearon un aspecto que en la primera ronda no lo habían tanteado, y es que por mucho esfuerzo que hagan que el PDG lo vote en bloque y cuenten con los 14 votos, esta ley va a salir por un voto más y es correcto igual. Y el ministro Quirós perdió la paciencia, nadie lo ha dicho en los medios, pero es que yo hago el seguimiento diario. Y en algún minuto dijo, esta ley, cuando volvió a la Cámara de Diputados, va a salir por un voto, si sale por un, no va a salir, dijo, si sale por un voto más, bienvenido sea, sale por un voto más. Incluso algunos hacían la comparación, si se gana el Mundial por un gol a cero, se gana el Mundial. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de que todos siguen diciendo que el PDG, momentito, en esta tercera pasada a la Cámara de Diputados, el PDG se diluyó en ese poder que tuvo en la primera. Y se diluyó, si ustedes ven las votaciones, finalmente, el PDG no votó exactamente igual, los 14 diputados, los distintos artículos. Con respecto, por ejemplo, al CENSE, a la franquicia tributaria CENSE, algunos diputados lo votaron en contra y otros a favor. Con respecto a otras indicaciones, también yo fui diputado por diputado, algunos estuvieron a favor y otros en contra. Entonces, efectivamente, el proyecto cuenta con los votos del PDG, pero no de esa manera que contó con esa fuerza política con la cual contó en la primera pasada,
Entonces, se fue diluyendo porque querían más y por ir por más consiguieron menos. o sea, salió adelante no con los votos del PDG, sino con los votos de algunos miembros del PDG, no del colectivo político, del ente político. Ese es Exacto. el punto. Y eso demuestra que hay fuerzas de- ¿cómo se llamaría? Centrífugas dentro del PDG, que no hay una unidad, nunca la hubo. El PDG es un partido que no tiene un espinazo realmente doctrinario en ninguna clase, salvo esto de que estamos a favor de la clase media, lo cual es como decir estamos a favor de la humanidad o estamos a favor de la ley de gravitación universal. Es una cuestión vacía. Así que simplemente se trata de que tal fulano vote en contra y tal otro vote a favor, y haciendo la suma el gobierno gana. Esa es la cuestión. Y eso debilita efectivamente al PDG porque ya no aparece como una fuerza unitaria, sino que aparece como una congregación de gente que fue elegida en la misma lista, pero que llegado el momento los que hubo pueden votar distinto. Y la única fuerza que tiene un partido es cuando todos votan igual. O sea, en otras palabras, lo que tú estás diciendo, tanto tiraron la cuerda que se les rompió, pum. Es que no leyeron el momento. El consenso inicial del gobierno, ese esfuerzo inicial del gobierno. Yo estoy hilando fino, ¿ah? Yo creo que si ustedes revisan la prensa este miércoles, este jueves, todos van a hablar del PDG, pero si quieren hilar fino, aquí va. El consenso del gobierno en la primera ronda de negociaciones era necesitamos al PDG en bloque. Este gobierno con esta ley de reconstrucción no puede salir adelante sin los 14 votos del PDG. Y vamos con el PDG, que era el partido bisagra. Muy bien. Y efectivamente, en ese primer round, digamos, yo creo que salió ganando el PDG. Franco Parisi salió legitimado. Incluso Pamela Giles habló de la pedejización de la política. Después algunos hablaron de que el PDG era el partido de oposición más fuerte que hay. Yo creo que en ese sentido quizás todavía tienen razón, porque la oposición no está proponiendo nada, pero no lo sé. Hay que verlo, estas cosas tienen su día a día. Y el gobierno estaba feliz porque llegó a un acuerdo con el PDG. Pero en el Senado las cosas cambiaron, el ánimo cambió, las circunstancias cambiaron. Y entonces el PDG creo que hubiera sacado mucho más provecho teniendo una posición unitaria con algunas cosas o exigiendo y diciendo, momentito, ok, vamos a favor de esta ley, pero el gobierno se comprometió a ponerle urgencia al IVA a los remedios, al IVA a los pañales, y seguir con eso. Es decir, hay que leer el momento. Lo que quiero decir es que este segundo tiempo no era igual al primero. En el primero Correcto. ganó el PDG y en el segundo empató. No puedo decir que salió perdiendo, pero empató. Y no demostró esa muñeca y esa fuerza política que le resultó exitosamente en la primera votación. Lo que pasa es que para tener muñeca hay que tener un cuerpo dotado de dos muñecas. Y aquí no hay un cuerpo político que llamado, hay una entidad nominal que se llama Partido de la Gente, que formó una lista y que se orbitaron más o menos por conveniencia, porque era la figura conocida alrededor de Franco Parisi. Pero eso no es suficiente para constituir un cuerpo político con muñecas. Es suficiente para constituir un grupo de gente que oportunamente, y a mí me consta eso, oportunamente se subieron a ese carro porque era el carro que era el funicular que los llevaba a los cargos. Pero una vez que se bajaron del funicular y llegaron a la cumbre del Cerro San Cristóbal, el funicular ya no sirve para nada, ya no interesa, ya no existe. Por supuesto que esto no es en blanco y negro, hay algún grado de partido en el Exacto. sentido de que alguna referencia produce el señor Parisi, algunas cosas en común tienen. Lo que quiero, estoy relativizando un poquito ahora lo que acabo de decir, pero quiero decirles que esto no es como el Partido Comunista o incluso el Partido Socialista. Si acaso se acerca algo sería el PPD, y ni siquiera el PPD tiene por último unas ciertas raíces comunes en todos sus miembros. Alguna vez fueron todos socialistas o algo por el o cosas peores. Pero, ¿qué es lo que era el PDG? Si uno analiza el origen de los miembros del PDG, por ejemplo, de la propia Giles, ¿cuál es el origen de la Giles? ¿Cuál es el origen de Parisi? ¿Cuál es el origen de la hermana de Parisi? Me refiero al origen político, no al origen demográfico o social. Entonces, es un partido a media en el mejor de los casos. Eso no le quita importancia, porque eventualmente en alguna oportunidad pueden votar Sí, en bloque. claro. Quiero simplemente hacer lo que tú estás haciendo, de
poner entre paréntesis esta cuestión del PDG, efectivamente. Como mínimo yo creo que esa es la operación que se requiere, ¿no? Para Sí. examinar lo que vaya a ocurrir en el futuro, hay que entender bien qué es lo que es en el presente. Y en el presente no es un partido propiamente tal, sólido, normal. Es otra cosa, a lo mejor es el tipo de partidos del futuro, no lo sé. Pero esto que tú estás mencionando, que tú hiciste, este excelente trabajo de ir voto por voto, lo está señalando. Es tan así que incluso la noticia de ayer fue que el gobierno saca adelante la ley de reconstrucción con votos del PG y de la DC. Porque la DC, varios diputados se sumaron a varios artículos, no a todos, varios artículos. Algunos no necesitaban mayoría, supramayoría, entonces fueron sacando a favor del gobierno toda la ley finalmente. Pero la noticia fue que salió adelante con votos de la DC, con votos del PDG, con votos del Partido Nacional Libertario. No fue la noticia de la primera pasada. Entonces yo creo que efectivamente hay que leer. De hecho, qué impresionante cómo está la política. El PPD, porque no es cierto que varios alertan esto de que el gobierno le había dado espacio al PDG, tanto rol que le dieron y con eso está alimentando que a futuro tengamos un gobierno de corte populista. Ahora, yo no sé qué partido político queda hoy que no sea populista en ese sentido. Mira la nueva directiva del PPD, que es lo que quería decir. Que algunos tenían confianza o tenían puesta ahí la ficha en el sentido que a lo mejor la nueva directiva del PPD podía hacer la diferencia. Pero Raúl Soto, que tú hablaste ayer, que es el nuevo presidente del PPD, recién electo, con unas declaraciones destempladas en el sentido de que como la oposición va a ir al Tribunal Constitucional por algunos artículos, sobre todo la invariabilidad, ya lo hemos leído varias veces, dijo que en el Tribunal Constitucional está en sus manos el destino de nuestra democracia. O sea, tenemos al presidente del PPD hablando, ¿te acuerdas como cuando decían que están matando a los niños por volver al colegio? Todas las frases son así, ¿no? Como Bueno, pero destempladas, fuera de contexto, exageradas. es que Entonces, ¿por qué le temen tanto, y aquí me pongo del lado del PDG, tanto al PDG si hablar de esa manera también es populista, pues? Bueno, pero Raúl Soto ya sabemos que el nivel intelectual que tiene, pues, es bastante deprimente, digamos, considerar ese factor de que el presidente de un partido político sea un personaje como Raúl Soto, que dice puras estupideces, como por ejemplo lo que comenté ayer, de que era inviable. Bueno, ¿cómo va a ser inviable? O sea, y por eso precisamente incluso gente de la DC que se han sumado a la izquierda hace rato votaron por lo menos algunos puntos a favor, porque la fuerza de las cosas ejerce presión incluso en gente, digamos, a ver, no sé, pero parece que no alcanza esa fuerza para mover, digamos, la mente del señor Soto y de algunos otros que ya están, digamos, en un nivel de delirio político, porque eso ya es delirio político lo de Soto y de otros. O sea, perdieron la cabeza completamente, lo poco que tenían, lo perdieron. Es como esos niñitos que toman un vaso de cerveza y hacen pura hueá. O sea, porque no tienen mucho seso, entonces se desestiman fácilmente. Soto importa re poco, la verdad. Y el PPD importa re poco. Aquí hay una cosa que se llama, lo que hemos hablado otras veces, Nicole, hay una lógica de las cosas que está inexorablemente llevando incluso a votantes renuentes a irse sumando a cosas porque son evidentes y porque detrás de eso hay un público que entiende que es evidente. Acuérdate, ayer comenté esto de Soto que decía que si se hiciera un plebiscito se rechazaría la ley de reconstrucción. Esa es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. Si se hiciera un plebiscito sería para sacar a Soto, digamos, del escenario político, para mandarlo al manicomio. Ese sería el plebiscito que funcionaría. No se dan cuenta, como dices tú, no leen nada, no interpretan nada, no entienden nada, no olvidan nada ni entienden nada. Y por eso que están históricamente perdidos, y por eso que yo me atrevo a decir una y otra vez que están viviendo ahora de la inercia de pasadas elecciones y que más adelante los van a borrar del mapa. Hasta el PDG los va a borrar del mapa, los va a borrar del mapa el Frente Amplio, los va a borrar del mapa hasta el Partido Así es. Comunista. Estas entidades como el PPD con el señor Soto a la cabeza están condenadas a la muerte. Así es, mira lo que se da, para que vean cómo están los partidos políticos. La democracia cristiana, no todos, pero varios diputados de la democracia cristiana votaron varios artículos a favor.
Mira lo que se dio en el Senado. Sus senadores como Buenchumilla, Proboste, en contra de toda la ley de reconstrucción. Mira lo que se da con el PPD. En el Senado, quienes abrieron la conversación con el gobierno y cambiaron, de hecho, las distinciones de la invariabilidad, fueron los senadores del PPD. Mira lo que se da en la Cámara de Diputados. Sus diputados votaron en contra. Entonces, hay una oposición acá que está como corriendo como las películas hacia todos lados. No sabemos, ni los senadores ni los diputados de los propios partidos tienen votaciones que vayan en la misma línea, piensan distinto, pues me imagino que si votan distinto es porque piensan distinto, ¿no? O Entonces, sea, claro. ese es el estado del arte para la oposición. Porque, qué es lo que deja esta votación exitosa para el gobierno y el oficialismo con respecto a la oposición? Primó la extrema izquierda, primó el arrastrar a quienes querían negociar o sentarse a ver algunos artículos, por último, para contar con los votos, primó que tuvieron que salirse porque eran denominados traidores. En tercer lugar, no hay propuesta de la izquierda para sacar al país adelante. No tenían una propuesta. La propuesta es negarse a lo que está proponiendo el gobierno, pero no tienen un programa político, no tienen No, nada. ideas ¿Qué para puede proponerle tener? al país. Su, ¿Qué su puede tener la idea es izquierda? negar, decir que no, rechazar. Y en cuarto lugar, las directivas de los partidos no tienen ninguna incidencia finalmente, porque si la tuvieran, senadores y diputados más o menos estarían en la misma línea de un mismo partido. Y en segundo lugar, las propias presidentas del Partido Socialista, que técnicamente supone que era como el partido más importante de la izquierda chilena, no logró aunar criterio y tuvo ese altercado con una senadora que frente a todas las cámaras le levantó el dedo diciéndole prácticamente que no la validaban como presidenta. Ese es el estado del arte que quedó con la oposición posterior a este gobierno. Me faltan dos cositas con esto. Dos. Los griegos tenían una frase para estas cosas. Permíteme que vuelva a mis antepasados Ah, muy bien. de la antigüedad. Decían, los dioses ciegan a quienes quieren perder. Los hacen perder la cabeza y se pierden solos. La izquierda extrema, va derecho a su condición de secta rabiosa e infértil, improductiva. Y la izquierda llamada democrática va a la disolución. La derecha llamada tradicional va a la desintegración, porque ninguna de esas entidades ha, como dice, usas la palabra que usas tú, ha leído los tiempos. No pueden, son de otros tiempos, y es que este es un tema casi una tragedia griega, ¿no? No pueden salir de lo que son. Mira, Longueira vuelve y habla de acuerdo, y otros hablan de acuerdo como si estuviéramos viviendo en el siglo XIX, o una cosa así, cuando entre los pipiolos y pelucones se ponían de acuerdo. Y están perdidos completamente. Y antes de que Nicole nos cuente estos dos puntitos, porque siempre son dos, que tiene Dos. ahí en Nunca siempre, tres. siempre, Dos. siempre son dos, yo voy a cometer la imprudencia, amigos, de recordarles algunas cosas que son importantes para usted. No hay ninguna imprudencia, la verdad. O sea, si usted tiene una empresa, amigo mío, usted sabe muy bien lo que sucede con el tiempo, que todo se empieza a reblandecer, que se empiezan a perder las disciplinas, que empieza la gente a llegar más tarde, que se empiezan a olvidar de hacer ciertas cosas, todo se empieza a descuajeringar, digamos, ¿sí? Y eso le pasa especialmente a la parte logística, donde empieza todo a funcionar mal. Bueno, todas las empresas una vez al año al menos debieran ponerse en manos de servicios logísticos de ingeniería consultores para que revisen hasta qué punto ha llegado esa degradación, dónde están los peores pecadores dentro de su logística, le ofrezcan modelos alternativos y le buscan el personal y le busquen el personal adecuado. SLI Consultores, no deje que su empresa se empiece a deteriorar por no poner cuidado en la logística. sliconsultores.cl. Continúo con otra cosa importante para mantener funcionando bien las empresas, y es tener en los altos cargos, los cargos más importantes, a personal realmente capacitado. Y eso es lo que hace Osiris Headhunter para usted. Le busca, y es difícil porque no sobran los talentos en ninguna parte del mundo, y menos en Chile. Osiris Headhunter busca a esas personas con talento, con habilidad, con conocimiento, con integridad profesional para que cubran los cargos que usted necesita cubrir.
Ellos hacen un trabajo muy profesional desde ese tiempo, al grado que pueden dar garantías. Si usted no está conforme con la persona que eligieron, le buscan otra sin costo. Y nunca lo han tenido que hacer porque siempre le han asuntado. Pero ahí está la garantía, han llegado el caso. Sigo con Pontara, ya saben, una entidad que podríamos llamar editorial, pero es mucho más que eso, que hace posible que el candidato escritor llegue realmente a publicar eventualmente, después de ser ayudado a escribir, si aún no escribe lo que tiene en su mente, ayudado a mejorar, si ya lo tiene escrito, tiene un archivo, imprimir, publicar, difundir, todo eso está en el camino de Pontara, estimados amigos, que ayuda en todos los sentidos. Incluso, a ver, usted tiene una idea para escribir un libro y lo tiene incluso perfectamente diseñado en su cerebro, pero no sabe cómo empezar, incluso cosas menores, cuál es el mejor procesador de texto, que no se me vaya a perder lo que estoy escribiendo. Todas esas cosas, estimados amigos, desde el principio hasta el final con pontara.cl, a la que yo tengo el honor de pertenecer como uno de sus engranajes para estos efectos de ayudar a los escritores. Y eso, volvemos con Madame Nicole Rodríguez. Bueno, vamos a hablar ahora del Partido Nacional Libertario. ¿Ah? Ayer, no fue ayer la frase que dijo Johannes Kaiser, pero creo que fue el domingo, el lunes, pero también tiene que ver con el momento. Johannes Kaiser dice que el gobierno baila al ritmo del Partido Nacional Libertario. ¿Por qué lo dice? Algunos dirán, ¿qué frase más tonta o para qué? Porque el Partido Nacional Libertario, después de las negociaciones del gobierno con el Partido de la Gente, fue quedando atrás. El Partido Nacional Libertario le dio sus votos, no son del gobierno el Partido Nacional Libertario, son de derecha, pero no son del gobierno. Le dio sus votos y pareció ser como un voto gratuito, es decir, como que no sacaron eso que se llama provecho político al momento, como lo estaba haciendo el PDG. Y sin embargo, aprobaron en el proyecto de ley de reconstrucción la norma de eliminación de contribuciones, que es algo que el Partido Nacional Libertario viene empujando desde los inicios del Partido Nacional Libertario. Es una ley, un artículo muy clave porque es muy de la identidad de ellos, que tiene que ver con creer en la propiedad privada, tiene que ver con que era un impuesto expropiatorio, tiene que ver con muchas cosas que son de los principios del Partido Nacional Libertario. Y resulta que el proyecto iba avanzando, pero sin la visibilidad que se merecía en el sentido de haber sido los propulsores, los autores, los que han empujado este tema en momentos en que lo tildaron de loco. Po. Cuando el Partido Nacional Libertario comenzó, hace muchos años atrás, en su creación, diciendo las contribuciones hay que eliminarlas, todo el mundo miraba diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Ven cómo las cosas van cambiando y lo que antes parecía tan ridículo hoy no parece tanto, ¿no? O cómo se van posicionando ciertas temáticas y que parecen viables que antes parecían inviables. El punto es que sale Johannes Kaiser en una entrevista diciendo, perdónenme, el gobierno baila al ritmo de la música del Partido Nacional Libertario. Y lo hace en un momento, justo sale una frase, algunos dirán, no es una muy buena frase, pero lo hace en un momento por tratar de posicionar a su partido, también a su figura, en un momento en que había quedado de cierta manera invisibilizado por el apoyo que le había dado la ley de reconstrucción en comparación con lo que fue el PDG, pero justo sale en un momento en que ocurrió todo lo que analizamos anteriormente con el PDG. ¿Quién no pierde momento de responder? Evelyn Matei. Y Evelyn Matei no responde diciendo qué mala frase o en qué contribuye. No, pues Evelyn Matei aparece, pero atornillando al revés, diciendo aquí el que pone la música es el PDG. Sigo preguntándome cuál es el aporte de Evelyn Matei en este ciclo político. Cero, cero, un cero a la izquierda. Sí, ¿eh? ¿Sí? Pues, O sea, ningún aporte, todo lo contrario. Bueno, aquí nadie, el gobierno no va a ir al ritmo ni del PDG, ni va a ir al ritmo de los libertarios, ni va a ir al ritmo de la señora Matei, va a ir al ritmo de lo que es posible de acuerdo a las circunstancias reales nomás, porque como todo gobierno, va a hacer lo que se pueda, dentro de lo posible, con muchos obstáculos, va a hacer menos de lo que quiere y va a hacer más de lo que los otros no quieren. Eso es. Y así ha sido siempre, esa es la realidad, va a ir de acuerdo a la lógica de las cosas, no de acuerdo a la lógica de ninguna persona en particular. Eh,
Me parece un poquitito torpe la imputación de Kaiser. Eh, yo le tengo buena a este hombre porque es fuerte, dice las cosas que piensa, pero esto es un poco como los futbolistas argentinos, ¿no? Se pasan de revoluciones de repente y dice cosas que no son posibles. O sea, no puede ir además al ritmo del- de los libertarios porque ni siquiera forman parte del gobierno, no están no están en las mesas, no están en los gabinetes, no están en ninguna parte. Entonces, ¿cómo podrían realmente influir? Con una declaración tú no influyes en la marcha del mundo, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero peor es lo del caso de Matei, porque por último, lo de Kaiser es en el sentido de apurar el tranco, espolear el caballo del gobierno, eso, digamos, para hacer lo que el país necesita. En cambio, la Matei es todo lo contrario, ayudando a la oposición. Literalmente se convirtió en un opositor a la señora Matei y francamente es penoso a su trayectoria de estos últimos años. Yo no sé qué le pasó. ¿Tanto la hirió la derrota electoral que eres tú, Nicole? ¿Será eso? Le hirió la derrota porque me parece que todavía, a lo mejor, esto estamos elucubrando, en su fuero interno, sin hacer una crítica de su campaña, de sus ideas, de entender también que ha ido disminuyendo en la fuerza política de Chile Vamos, que era lo que ella representaba. Me parece que hay una zona de ella que aún le dice que perdió producto de que hubo una campaña en redes sociales, una campaña, acuérdate que hablaba de machismo, así ella se cree todo eso, bueno, no es una mala política, pero me parece que algo de eso hay, ¿no? Porque que te perdono, José Antonio Cast, ¿qué campaña es esa? Bueno, lo último, esto está recién comenzando, este es el vamos del gobierno, un éxito, sí, pero no se ha ganado nada todavía, porque hay que hacer, primero tiene que mover este engranaje gigante institucional del país y con esta ley lo mueve, ¿no es cierto? Un poquitito, es decir, como íbamos directo al precipicio, ok, ahora ya no vamos directo al precipicio, esto es un empujón, pero no se ha ganado nada y el gobierno ahora tiene la labor, el objetivo, tiene que tener la misión de que esta ley de reconstrucción de alguna manera u otra empieza a cambiar la vida económica de las personas. Si Eso va eso a no ocurrir. y ese es el objetivo. Y si no lo logra, va a ser un fracaso. Por lo Bueno, por eso tanto, es que esto eso recién comienza. ya no está en manos del gobierno, está en manos de las lógicas del mercado y yo creo que esas lógicas van a sacar van a interpretar obviamente positivamente esta ley. O sea, yo creo que sí se ganó mucho, Nicole, no en el sentido material todavía, evidentemente que si hoy día mismo, en un minuto más, según mi reloj chino que se me para cada rato, es lo único. En este momento alguien decía, voy a invertir 50 mil millones de dólares, eso no significa que mañana van a aparecer 50 mil empleos. Toma tiempo. Pero están dadas las condiciones, eso era lo más importante. El Estado no puede hacer mucho más que poner condiciones o entorpecer cosas. El gobierno anterior entorpeció. Este saca esos obstáculos y ahora está en manos de los inversionistas que están llegando ya a Chile. Yo he seguido noticias económicas que da de repente un funcionario de gobierno de las nuevas inversiones internacionales que están siendo aprobadas. No son noticias de titular, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que están empezando a llegar, que se van a traducir en empleos. Pues si uno no puede invertir, digamos, no hemos llegado todavía al momento en que son todos robots. Hay que contratar gente para hacer andar una inversión, ¿verdad? Pero eso toma tiempo, va a tomar meses. Por eso que yo vuelvo a insistir en mi pronóstico de que vamos a empezar a ver resultados claros a mitad del próximo año, entre mitad y fines del próximo año. Porque eso es lo que se toma un proceso de inversión. La gente que no ha invertido nunca en nada no sabe eso, cree que de la noche a la mañana, pero no. Yo creo que se dio un paso importantísimo con haberse salido de ese camino que iba al abismo, como dices tú, y haberse puesto en este otro, ya es un gran éxito. Eso lo logró el país al elegir a Kast. Ahora, Kast cumplió con que sacó adelante su ley de reconstrucción. Aquí hay que también especialmente felicitar al señor Quirós, de todas maneras. Y eso fue un gran éxito, con todo el problema de una oposición obcecada. Y ahora está esto en manos de la lógica de las cosas. Los inversionistas van a empezar a invertir, hay otro clima. Y eso se va a reflejar de todas maneras.
Y Nostradamus 2.0 les dice, el próximo año esas encuestas de opinión que ahora son tan malas para el gobierno van a tener un sentido completamente distinto y en la izquierda la desintegración se va a ver acelerado aún más. Va a llegar el momento en que gente de la izquierda va a estar diciendo sálvese quien pueda y van a empezar a actuar por su cuenta, siguiendo su instinto de supervivencia y por último a veces siguiendo el sentido común si todavía lo tienen, para ver qué es lo que le interesa al país, qué es lo que interesa a sus propios electores, final de cuentas. Y las directivas, las Bodanovich y los demás van a estar predicando su odiosidad contra el sistema neoliberal en el desierto. Nadie los va a escuchar. Eso es mi pronóstico. Amados hermanos, eso es lo que va a ocurrir. Oye, te voy a agregar una dimensión política de lo que implica esta ley, ¿ah? Y lo que implica la aprobación de esta ley para el gobierno políticamente es que a partir de ahora el gobierno va a tener que decidir qué tipo de identidad va a tener con respecto a su administración y en qué sentido. Es que ahora se abre la puerta para una serie de otras leyes y compromisos que estaban ahí a la espera para no revolver mucho el gallinero y poder sacar adelante esta ley. Entonces, vamos a ver qué va a decidir el gobierno con respecto a propósito esto de la música del PNL, del Partido Nacional Libertario, que en general lo tironea más hacia la derecha, con una identidad mucho más clara con respecto a algunos principios de derecha. Entonces, ahora con la aprobación de la ley, se viene un momento definitorio para el gobierno. ¿En qué sentido? ¿Va a ser el gobierno que va a indultar o no va a indultar a carabineros y Fuerzas Armadas que estén presos producto de octubre del año 2019? Y cuando lo haga, si es que lo hace, ¿va a decir eso? ¿Lo va a indultar porque simplemente hay un sesgo de fiscalía y aquí lo que hubo un intento de golpe de Estado? ¿O lo va a hacer por la tangente, diciendo que caso a caso y van a empezar a salir? Como por ejemplo lo que está pasando con Punta Peuco. Bueno, ya no se llama Punta Peuco, se llama Tiltil, entiendo. Donde han trasladado a reos de Fuerzas Armadas y Carabineros, algunos de la época, estamos hablando del gobierno militar, los han trasladado a Tiltil y ahora también han sacado estos reos comunes que había trasladado Boric. En el fondo está dejando el ex penal Punta Peuco como un penal solo para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero lo está haciendo sigilosamente y le preguntan y dice sí. Entonces, lo que quiero decir es que aquí ya se abre el espacio en que el gobierno va a tener que tener una definición más política de sus proyectos, de sus definiciones, de su y de su perfil comunicacional. Y quiero ver qué va a pasar, porque yo creo que no sabemos cuál es el No, sí camino que va a sabemos, tomar el gobierno. sí sabemos. Bueno, sí sabemos, está bien. No, me Vamos a refiero a ver. que me parece a mí, digo mi sí sabemos por tontear. Va a ser lo que, pues, tú mismo lo dijiste, si lo acabas de decir tú, va a tener que ser político y eso significa que va a tener que tomar en cuenta la realidad y que las cosas no van a poder hacerse así en blanco y negro, así en forma casi provocativa, ya todos indultados porque nunca debieron estado ahí en la cárcel. En primer lugar, va a buscar los métodos que sea, sigilosos o no sigilosos, caso a caso o en grupo, va a hacer lo que se puede hacer, tú lo dijiste, políticamente, y políticamente significa entrando a toda clase de, a veces desviaciones, a veces un paso para atrás, dos para adelante, todo eso. Hasta Lenin, como lo decía, un paso atrás para dar dos pasos adelante. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, el papel de los libertarios, fíjate que va a ser el de Pepe Grillo. Siempre es bueno que haya alguien que esté recordando, que esté punceteando, que esté jodiendo, recordando, oiga, este es el principio que usted quería defender. Es bueno que exista esa voz, aunque no se pueda cumplir en un 100%, pero sirve para que los otros no caigan demasiado en el camino de las transacas y de los olvidos. Ese es el papel histórico que va a cumplir el Partido los Libertarios, creo yo. El Pepe Grillo, el hincha pelota, el Sócrates, el avispón que está punceteando. Y en ese sentido, mira tú las astucias de la historia, las cosas de Kaiser que parecen extemporáneas, exorbitantes, tienen esa función, tienen esa función de mantener más o menos dentro de la línea, que no se salga demasiado del camino. Y además yo creo que dentro del propio gobierno hay gente que no quiere salirse demasiado. Yo creo que Kast
a pesar de que tiene un estilo muy cortés, muy suave, el hombre que tiene no un guante C, sino que varios puestos, pero el tipo, el hombre, yo creo, por lo que yo conozco de él, no ha perdido la brújula en esta materia. ¿no? Pero tiene que ser político, obviamente, pues ¿para qué se va a crear más problemas de los que ya hay, digamos, generando más oposiciones de las que ya hay? Entonces, hay que ser político. Tú lo Pero vienen dijiste. proyectos, pero quiero ver, porque vienen proyectos que son, mira, acá se malentiende cuando hablan proyectos identitarios, ¿ah? Identitario en el sentido que define las posturas de izquierda y derecha, en ese sentido lo digo. Entonces vienen las normas por la aplicación de la ley 40 horas. Y resulta que salió Vallejo, salió Jara a hablar de que el gobierno quería eliminar las 40 horas, que es mentira. ¿Te acuerdas que Vallejo era la reina de la defensa de la verdad y en contra de Es las una fake news? mentirosa Bueno, profesional. muy profesional ella de las noticias, sube un video defendiendo las 40 horas. Y aquí quiero ver cómo reacciona el gobierno, porque se viene ese momento. Y el punto es el siguiente: todos los análisis de economistas serios y que hablan de la empleabilidad hablan de lo nocivo que han sido las 40 horas. Entonces, el gobierno, por la tangente, habla de flexibilizar. No, efectivamente no las va a eliminar, tendría que ser un proyecto, cambiar todo. Va a flexibilizar, va a aumentar, a lo mejor a través de acuerdos, etcétera. Pero salieron varios muy preocupados, muy angustiosos, algunos senadores, no algunos, un senador de Bópoli y otro diciendo, no, el gobierno no va a eliminar las 40 horas. Pero hablen las cosas como son, si todo el mundo está diciendo que las 40 horas ha sido uno de los factores para el desempleo, para el nivel de desempleo que tenemos. ¿Por qué no pueden criticar las 40 horas? ¿Por qué tienen que salir a decir, no, nosotros no la tocamos? En Bueno, ese sentido, quiero decir, quiero ver cómo reacciona el gobierno y cómo enfrenta esto y los proyectos de seguridad, que ahí me parece que la cancha es más fácil, porque eso en general, todos los proyectos de seguridad cuentan con la aprobación mayoritaria de las personas. bueno, los 40 horas se va a enfrentar también como debe enfrentarse, no ir de frentón, porque la gente, por supuesto, se sube por las paredes y les dicen él. Pero va a abrir y tiene que abrir opciones para que la gente, si quiere, trabaje más de 40 horas. Sí, de eso se trata. Tú quieres trabajar de otra manera, quieres contratar horas, y si queréis trabajar 60 horas a la semana es asunto tuyo. Yo trabajo, ¿cuántas horas tienen? Yo trabajo 16 horas al día. Multiplica por 30, eso es lo que yo trabajo al mes. Habrá gente que quiera hacer lo mismo, habrá gente que quiere tener otros ingresos. Yo creo que el gobierno va a facilitar eso con la flexibilización. No es necesario atacar frontalmente el molino de viento en las 40 horas. Eso lo hace nada más que el Quijote de la Mancha. No hay que ser político. Y tú eres más política que yo, lo entiendes mejor que yo. Y eso es lo que va a hacer el gobierno en esta materia y en otra. Con el Pepe Grillo diciendo atrás, las 40 horas son malas, son malas, son malas. Son malas probablemente. Si eso se ha estudiado, es así. Pero así como tú no puedes desabollar un auto pegándole martillazos por el otro lado, hay que hacer otras cosas. Es lo mismo hacer el gobierno. Política. Política. Y a propósito de política, un comentario menor. Mara Sedini, después de 2 meses de haber salido del gobierno, que también no duró mucho más que 2 meses, en el fondo en el cargo, 2 meses, 2 meses, da por primera vez una entrevista y quiero decir algunas cosas. Primero decir que yo no la conozco, porque si no, acá en Chile todo se malentiende. Segundo, decir que me parece que es una persona muy talentosa comunicacionalmente. Pero con esto quiero agregar lo siguiente. Es irrelevante lo que diga Mara Sedin. Así. No lo encuentro tan relevante, aparte de la gente entretenerse con los copuchenteos de la política, que si me dijo, que si no me dijo. Me parece que si ella quiere tener un rol político, está bien, ya dio la entrevista, se desahogó, va a tener que tener otro camino, mucho más político y menos comunicacional, no porque tenga que desaparecer de lo comunicacional, pero va a tener que mostrarse como una persona más política. Y en esa línea quiero decir algunas cosas. Es muy distinto manejarse comunicacionalmente, ir a un programa como Sin Filtro, a decir, yo estudié periodismo, que fue parte de su defensa, yo estudié Estudió. comunicación política y sé de política. Ir a un programa de televisión a hablar en contra de la izquierda o en su momento de la izquierda en contra de la derecha y estudiar periodismo
no significa que una persona sepa de política ni que se pueda mover en el ambiente político. Si usted corre 100 metros, a lo mejor es pésimo para los 200 metros. Es así. Son, son Cosas oficios distintas. son oficios que se topan, pero no necesariamente alguien que se maneje acá comunicacionalmente es porque se va a mover como pez en el agua en un ministerio. Entonces, eso es lo primero que quiero decir con respecto a parte de la defensa de ella. Y en segundo lugar, si quiere ser política, y no solamente una persona que va a programas de televisión a criticar a la izquierda, que hoy en día es bastante fácil criticar a la izquierda, eh, Sí, hasta y nosotros lo hacemos. hasta nosotros lo hacemos, yo creo que hay que dejar de lado, hay que salir jugando, pero hay que dejar de lado el que hubo presiones internas, que aquí habían disputas de poder, que hubo una Ay, Dios. estrategia para debilitarme, porque ella está nombrando tres situaciones que vive todo el mundo que está en política. Es Bueno, mira, decir, todos los ministros que siguen en sus cargos también han tenido presiones internas, también hay estrategias para debilitarlos, sobre todo los que no pertenecen a partidos políticos, y también hay disputas por el poder. Entonces, no puede dar esos tres factores que son el sine qua non de una política. Es decir, es como que un jugador de fútbol se queje que recibió muchas patadas. Es el desde, ¿no? Entonces, oye, creo que si ella quiso hacer algún punto como posicionarse o salir de la responsabilidad porque lo hizo mal, yo voy a decir acá, esto es una opinión personal, lo hizo mal. Su vocería no se entendía, lo hizo mal comunicacionalmente. Entonces, creo que su entrevista no le aporta a ella y tampoco desestabiliza al gobierno. bueno, mira, por la misma razón que tú dices, es irrelevante que comentemos todos estos asuntos sobre la Sí, Cedillo. eso es verdad. Es que La hoy verdad día es que es salió el ministro irrelevante. García Ruminota a contestar. Es Que verdad. busque pega, ¿no? En el programa de televisión, allá, que haga su vida privada. Bastante feo lo que hizo, venir a apelar, a evacuar su rabia. Pero estas personas, en general, la gente es así. eh, Ponen siempre primero, digamos, su ego y después el resto. Pero por último da lo mismo, porque estamos hablando, yo no la conozco, no la he visto ni en foto, no sé cómo es ella, no, yo no veo programas de televisión y Tampoco. menos vería sin filtro, ni mucho menos. No, no me interesa el asunto, no me interesa lo que digan los periodistas en primer lugar, no me interesa lo que digan los comunicadores, no me interesa en absoluto, apenas me interesa lo que digo yo o tú, porque es el programa que hacemos. Entonces dejémosla a la Cedini darse su gustito y que desaparezca, que llegue a donde tiene que llegar según sus méritos, talentos, no sé, Oye, y punto. Pero déjame decirte algo más. Eh, no le demos pelota simplemente a ella. A los que le damos pelota aquí en el programa son, por último, no son mejores que la Cedini en nada, pero por último están en nada. cargo de gobierno, están en el Sí. Congreso, tienen algún peso aunque sea para hacer tontera. Pero la Cedini no puede hacer tonteras ni cosas buenas ni malas porque está fuera de la cancha. La echaron del partido. O sea, está en el camerín, se está duchando, ¿ah? Está vociferando, está pelando al entrenador con la gente que está dentro del camerín. Pero eso ya no significa nada. El partido sigue por su cuenta por otro lado nomás. Así que, Cedini, Bueno, te voy a decir un concepto no, político que me espérate un acordé. poquito. Tengo Ah, que ya. hacerme cargo de tú sabes de qué. Lo hago de inmediato, amigos. Contarles de que la seguridad es lo primero que usted debe cautelar en una empresa o en cualquier entidad que está a su cargo, la administración de un edificio, un condominio, porque cuando ocurre algún accidente, alguna situación grave y se pierde propiedad o se pierde en vida, después vienen los arrepentimientos. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo demás allá? Póngase en manos de Safety First. Safety First es una empresa de seguridad que hace exactamente eso. Examina todas las posibles situaciones perjudiciales que pueden ocurrir en un edificio, en una empresa, en un condominio, en lo que sea. Que sea un terremoto, un incendio, un ataque terrorista, lo que sea. Prepara las contingencias, o sea, examina las posibles contingencias, prepara gente vinculada a la administración de esa empresa, de esa cosa, para que responda de cierta manera, protocolar, estudiada. En otras palabras, se enfrenta el problema con inteligencia y a tiempo. No, nadie pierde la cabeza. Eso es fundamental. Safetyfirst.cl. No llore por la leche derramada, que no se derrame.
Sigo con Salinas y Ojeda. Este es un bufete de abogados especializado en temas civiles. Llevan años en esto, son muy buenos, tienen muy buenos resultados. Así que si usted va a ser arrastrado a un tribunal por un tema cualquiera, o usted va a arrastrar a otros a un tribunal, póngase en manos de expertos en esta materia, como son Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl. Y siguiendo con los abogados, les voy a hablar de otro bufete que se dedica a otra cosa, Rettig y Greenberg. Estos abogados se especializan en las negligencias médicas. O no es que ellos cometan negligencia. Si usted ha sufrido alguna o un pariente y no tiene manera de que lo compensen, porque todos se corren, nadie se hace responsable, ellos ven el tema, ven que si efectivamente fue una negligencia médica y toman las medidas necesarias para que usted sea compensado, si es preciso, llevando a los responsables a una corte. Lo han hecho y lo han hecho exitosamente. Espero que usted no necesite, que no haya sufrido una negligencia, pero si así ha sido, Rettig y Greenberg, que usted ubica en rettigygreenberg.cl. Continúo con Lascar Comunicaciones, una empresa integral de comunicaciones que lo permite que usted se haga presente allí donde quiere ser conocido, en el mercado, en el mundo de las organizaciones, en la academia, donde sea. Usted quiere comunicarse, usted quiere que se le escuche, usted quiere que su producto se compre, que su servicio sea adquirido. Para eso tiene que existir. Para eso está lascarcomunicaciones.cl. Y termino con la empresa de banquetería La Bollería, que yo conozco personalmente, he probado sus productos y vale la pena, estimado amigo. Si usted está organizando o está obligado, porque nadie organiza banquetes por gusto, creo yo, porque es un cacho gigante, necesita un banquetero. Y esta empresa de banquetería es excelente. La ubica en Instagram, la bollería Pirque. Y ahora, amigos, volvemos con Me Madame acordé. Nicole. Me acordé de un momento político. Con esto termino, con la entrevista. Si supiera de política, si la manejara bien, hubiera entendido que no era el momento de dar la entrevista porque está todos los medios de comunicación y el gobierno desplegado en la emergencia. Entonces no entiende mucho Entonces, comunicaciones tampoco. exactamente. Es decir, se hubiera esperado una semanita y la entrevista hubiera tenido mucho más repercusiones, pero es como que le respondieron algunas personas y es como sigamos con la emergencia. Y en segundo lugar, y aquí quiero ir, a ver si ustedes están de acuerdo. Durante la campaña presidencial se levantaban muchas ideas de que queremos volver a ser el Chile que fuimos, ordenado, serio, con certeza, y que de alguna manera u otra el gobierno José Antonio Kast también a través de su tipo de personalidad integraba esos conceptos. Y resulta que ella da dentro de sus declaraciones diciendo que se convirtió en un gobierno fome, es un gobierno fome en el Qué hablar, en bueno, decir. qué Claro, bueno. resulta que había una campaña en redes sociales que hablaba Make Chile Fome Again, a propósito de Estados Unidos, de Make America Mm, Great Again. Había mucha gente que decía Make Chile Fome Again, no queremos estos make them. revolucionarios. Entonces me acordé porque estamos hablando de, hay que escoger las palabras correctas, porque muchos dirán, menos mal que volvimos a ser un poco más fome de lo que fuimos en el periodo de octubre del año 2019, en el periodo de la pandemia, en el periodo de Boric, ¿no es cierto? Como que se presta para eso. Me parece. Yo creo que hay que ser fome, hay que ser Hay que ser disciplinado y fome. ordenado y no exaltado y vociferante como algunos vecinos. Hay que hacer las cosas bien ordenadito nomás. Eso es lo que todos queremos. Así que Sedini, yo le recomiendo que no haga más declaraciones, que se dedique a la vida privada, búsquese una pega en la televisión, no va a tener ningún problema en encontrar, yo creo, porque andan buscando personas así como usted. Y ya, pues, eso, déjenos ser fome nomás. Oye, Y se hablemos. acabó el programa, Nicole. Se acabó. Iba a hablar de la Niki. impunidad, de algo que no es fome, que es serio y grave. Y bueno, lo hablamos el próximo programa y que tiene que ver con las causas que apuntaba a Crispy, Jackson, Javiera Martínez, la ex mejor directora de presupuesto, en el sentido en que el fiscal a cargo, Cristian Aguilar, el fiscal de Antofagasta, decidió no perseverar. Mira, en Chile, yo Todos creo son que así, no hay perseverar, ¿ah? no Esos son los juicios de la perseverar. fiscalía, no ¿Cuál es perseverar. el leitmotiv de Chile, de la fiscalía, de los no perseverar? Hay que ponerlo. Entran a las oficinas y arriba, en vez de decir haga bien su trabajo o esas No frases perseverar. motivacionales, dice
no perseverar. Bueno, no perseverar solicitó la fiscalía en la arista que involucraba a Crispy, a Jackson y Y a nadie paga, Martínez, Kiko, nadie paga que es la nada. parte de la administración central. Ojo que el tema convenio no es porque las fundaciones eran, ¿cómo decirlo?, tenían el poder que uno vio que tenían. El tema del caso fundaciones funcionó porque desde el gobierno central le abrieron la llavecita de los recursos. ¿Cómo se le Así abrieron? es. Bueno, eso tenía que investigar el fiscal con estas tres personas Los involucradas y fiscales, no perseverar. los fiscales perseveran en una sola cosa, en cobrar su sueldo a fin de mes. Bueno, estimados amigos, sería todo por hoy. Con respecto a Nicole, la tendremos de nuevo con nosotros el próximo martes. Y nosotros continuaremos aquí, cuando corte el programa, continuaremos pelando a medio mundo por un rato. Y pero ustedes no se van a enterar. Ese es una especie de programa clandestino que ustedes nunca van a conocer. Bien, Bueno, muchas gracias por su atención y sería todo, estimados amigos. Chao, chao, chao. chao.